el salario nominal solamente, y las prestaciones las incrementó. Entonces tenemos ahora que, por ejemplo, el presidente de la República puede tener un ingreso total anual de 3.329.150.000 pesos. ¿Pero esto qué significa? Para algunos tal vez dirán, bueno, pues sí son los salarios de los funcionarios, pero el problema es de dónde van a salir los recursos y cómo se está haciendo la política de recursos en el país. Te voy a dar el ejemplo de las transnacionales. Las empresas transnacionales en este país solamente están generando 90.000 empleos. Y creo esos que 90.000 empleos eran, fisco, ¿no? También. Exactamente, pero esos 90.000 empleos eran hace 3 años. Ahorita solamente tienen 75.000 empleos, es decir, disminuyó el número de empleos en las empresas transnacionales. Sin embargo, la utilidad que tienen esas transnacionales, el 65% de su utilidad se va fuera del país, la cual no está tasada. Entonces, cuando se nos dice en el paquete económico, viene una política de 2% sobre el consumo, primero es agravar la situación de los trabajadores mexicanos, tanto del campo como de la ciudad. En el estudio que nosotros hacemos ese 34% va a mermar ya la capacidad no solamente de compra de la población, sino de reproducción de la propia población. Y efectivamente tiene causas de estallido social. En algún momento lo comentábamos con algunos de los compañeros de la revista Contralínea, y decíamos, si hay condiciones de un estallido social, hay una investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional publicado hace año y medio, que mencionaba la Secretaría de Defensa que había un problema social si se mantenían los salarios bajos en el caso de la población, y que en el caso de los funcionarios los salarios altos iban a traer consecuencias de empezar a friccionar socialmente. Entonces, las empresas transnacionales no son gravadas ni son marcadas por el gobierno federal. 2, los costos del Tratado de Libre Comercio lo estábamos viendo en la introducción de alimentos, y no solamente en el caso de México, sino que México está sirviendo de plataforma para el caso de América Latina de algunos alimentos, de introducción de alimentos norteamericanos, que en el mercado norteamericano se han contraído en términos de consumo, y ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Hay una gran transnacional, en este caso de venta de consumo de servicios, de color azul, gris, blanco, que por ejemplo acaparó el azúcar hace 3 semanas y el gobierno mexicano no le dijo nada, y está metiendo azúcar de la India. Los productores mexicanos van a tener el efecto de eso, no solamente en la producción, en sus ingresos, y eso lo que va a hacer es afectar seriamente el costo del gasto social. Y por darte ese elemento, en el caso del gasto social, el gasto social en el caso de México en comparación de los demás países de América Latina es de los últimos. El que está más o menos peleando junto con él es el caso de Chile. Los demás gastos sociales están por encima, mientras en el caso de México va para abajo. Ahora, en términos... ¿Con el recorte de la Secretaría? Con el recorte de la Secretaría, el gobierno dice que van a ser 10.000 trabajadores. No, nosotros tenemos el dato que son 400.000, porque esas secretarías no funcionan solamente en el área metropolitana de la Ciudad de México, funcionan a nivel nacional, y hay otras dependencias que dependen de esas secretarías. Entonces es un impacto de 400.000 desempleos que ya había dicho el gobierno federal hace 2 meses que iba a despedir, que después se desdijo con el secretario con la Secretaría de Desarrollo Social, y dijo, no es cierto, no se preocupen, nadie va a perder su empleo, porque ahí se les fugó. Y ese es uno de los datos más preocupantes. Y el otro dato que es totalmente preocupante es que el gobierno mexicano, en términos de la propuesta de proyecto, lo tasó a un precio del barril internacional que no es. A nivel internacional, el próximo año se espera que exista una serie de problemas a nivel de los precios internacionales del petróleo. Ahí tiene totalmente razón lo que está diciendo tanto Arturo como mi colega. Ese tipo de fenómenos, el gobierno mexicano, en lugar de atacarlos de manera frente, lo que está haciendo es simplemente atacarlo de manera mediática. Todo el informe de gobierno y la propuesta de ingresos de la Federación es una cuestión en términos mediáticos, no va a la raíz, no va al fondo del problema. Bueno, ya ven ustedes hasta qué punto este tema puede resultar interesante, aunque muchas personas consideren que siempre la economía es un tema árido. Ya lo digo yo, si será árido, que se ha convertido quizás en el problema principal del ciudadano de este gigantesco país, de este riquísimo país, que hoy puede ser uno de los que más se siente el golpe de la crisis económica mundial. Vamos a una pausa, vamos a escuchar opiniones de la gente en la calle, de cómo se siente la crisis, y volvemos a nuestro estudio para poner punto final a esta conversación sobre la crisis donde más golpea. Esta es la Mesa Redonda Internacional, solo por Telesur. Siga con nosotros. Fomentar lo que es los empleos y bajar los impuestos, ampliar la tasa, la cobertura a cobro de impuestos a más población en lo general, porque solamente le pega a la gente que tiene trabajo, y la tasa de población es más grande, que puede aportar más impuestos. En la casa pues que ya no podemos comprar las mismas cosas con el mismo dinero, lo que antes comprábamos, no sé, 1 kilo de carne hay que reducirlo a 3/4 o a medio kilo.
el presupuesto pues se tiene que incrementar o hay que recortar en algunas otras cosas para poder completar la canasta básica, pero sí en general es lo que ha afectado más que nada. Reajustes en todo. Hay que economizar tanto en electricidad, en gas, en pues despensa, porque pues no, si no, no alcanzaría para los gastos pues más importantes, que es la educación de los hijos. Si vamos viviendo al día, ahora con más impuestos que nos van a quitar, ¿a dónde? Y ya estamos en el último segmento de nuestra mesa redonda internacional de Telesur, que hoy habla de la crisis donde más pega, sin discusión. Evidentemente ya podemos decir que llegamos a ciertas conclusiones de que sí es posiblemente el país, por lo menos de los países grandes de América Latina. Algunos han dicho incluso que México en determinado momento, por su nivel de contracción de la economía, pudo ponerse por debajo de Haití. ¿Eso es posible? Sí, sí. Es decir, Haití no está cayendo como está cayendo México, ¿no? Ahorita no tengo el dato exacto, pero a nivel de América Latina y el Caribe, México es la economía de mayor caída, ¿no? Ahora, ¿qué tan grave puede ser esto? Ustedes han hablado de la palabra estallido. ¿Hasta qué punto ustedes relacionan esto con lo que puede pasar? Por lo que he visto, si bien la sociedad mexicana, y uno lee todos los días cosas tremendas que tienen que ver con el incremento de la violencia por el narcotráfico, ¿eso tiene que ver algo con la crisis? Pregunto yo. Lo que uno ve, digamos, lo más sorprendente pudo haber sido, y todavía es noticia en este país, un hombre que arremetió a tiros en el metro. ¿Qué tiene todo eso que ver con la crisis, sí o no? Bueno, la cuestión es de que hay que tomar en cuenta de que los desempleados en México emigraban a Estados Unidos. Esa emigración era la válvula de escape. Y en los últimos años emigraban más de 500,000 anualmente. Entonces, ahora con la crisis de Estados Unidos, pues ya hasta están regresando. Y luego con las barreras que se están poniendo en la frontera, es más difícil. Entonces ya no hay salida de los desempleados a migrar a Estados Unidos. Entonces el problema es que ahora están delinquiendo. De ahí que los grupos de la mafia organizada están creciendo tremendamente. El año pasado murieron 5.800 personas ligadas al narcotráfico y de enero a agosto ya habían muerto alrededor de 5.000. Entonces vemos que a eso está conduciendo la falta de oportunidades. Entonces vemos que el gobierno, o sea, el Estado mexicano no está cumpliendo la función, digamos, de mediador o conciliador entre las clases sociales, entre los opositores, sino se centra una política económica en seguir favoreciendo a la cúpula empresarial. Entonces plantea contracción del gasto, aumento de impuestos que vienen a afectar más el deterioro del nivel de vida de la población. Está contrayendo la actividad económica que viene a aumentar más la pobreza, el número de desempleados y demás. Entonces esto pues va a derivar en estallidos sociales. Entonces, no por nada, repito, históricamente en las últimas décadas los estados han venido dando concesiones a los trabajadores, justo para evitar estallidos sociales, para generar condiciones de paz social, para la dinámica misma. Pero acá el gobierno mexicano no está entendiendo esto. Repito, sigue con una política económica que sigue profundizando las contradicciones, sigue profundizando la crisis y no está atendiendo las demandas de la sociedad. Ahora, hay mucha discusión. Uno advierte que hay una gran discusión a través de los medios, como decía Ángel, también parece que es una discusión más mediática a veces, el tema de cómo lo ve el gobierno, y al final termina haciéndose la política de profundización de la crisis. ¿Qué pasa? No, pero el problema es ese, que económica y políticamente este modelo es insustentable. Pero no hay una democracia que se produce un debate, que hay una clase política que puede estar al tanto de ese riesgo. Mira, bien sabemos que la democracia tiende a limitar al gran capital, o sea, en el sentido de que la democracia lleva justo a que se satisfagan las demandas de las grandes mayorías, pero resulta que no. O sea, el tipo de democracia que nosotros tenemos no es en favor de las grandes mayorías, sino la cúpula empresarial, los dueños del dinero siguen comandando, siguen mandando la política económica a su favor. O sea, lo que se decía anteriormente, el 2% para combatir la pobreza. Por favor, eso es demagogia. Si en realidad quieres combatir la pobreza, mete impuestos al capital financiero, que de nuevo vuelve a crecer. Vemos que, no obstante la crisis, el capital financiero sigue sin ser regulado, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Ya están de nuevo las bolsas creciendo, aumentando los precios de los commodities, las materias primas a nivel mundial, porque el capital, repito, no obstante la crisis, sigue haciendo lo que quiere. Entonces vamos a otra crisis, tras crisis. Y fue un escándalo, ¿no? En Estados Unidos incluso, que los grandes paquetes financieros que se dieron
se repartieron, es decir, Exactamente. pagándole al que hundió al banco, ¿no? Sí, sí. Y A los que luego hundieron todo al el banco. dinero que el mismo sector financiero está haciendo de lobby en el propio Congreso justo para que no se legisle en detrimento de ellos. Aquí Entonces, también, en sí, México. sí, o sea,